Señor está presto a escucharte, presto a escuchar tu petición, tu problema, tu carga. Él está esperando a que tú le presentes esa dificultad que te agobia, eso que te ha traído este miércoles a estar acá reunido en su nombre, en su casa, en su hogar, reunido con tus hermanos en Cristo. Que sea el Señor en esta noche escuchando tu petición, que dé respuesta a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Que sea el Señor utilizándome a mí en esta noche para llegar al corazón de su pueblo. Que sea el Señor colocando en sus corazones esa semillita para que más adelante dé el fruto al 100 por 1. Amén y amén. Quiero primero que todo contarles de que tengo gripa, pero hace una noche, antes anoche, tenía el gripón. Ahora ya tengo gripa, pero en ningún momento le escribí al pastor para decirle: pastor, tengo gripa, o estoy enfermo, o pastor, no voy a dar la prédica. No, porque sentía la necesidad que había puesto el Señor en mi corazón de hablarles en esta noche. Y un testimonio poderoso que cada vez que recuerdo ese testimonio se me corta la voz, se me pone... Sí. Entonces la palabra de hoy la he titulado El poder de la oración. Amén. No es la primera vez que el Señor me pone esto en mi corazón para hablarle en esta noche sobre todos los efectos que hace el que nosotros oremos, el que nosotros clamemos a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, nuevamente quieres que le hable a tu pueblo sobre la oración? O sea, ¿por qué? Ya yo en otra ocasión estuve en el altar y hablé de la oración. Y el Señor ponía en mi corazón ¿por qué? Porque mira que cada vez que tú oras, Eduardo, yo te doy respuesta. Preséntale eso a la iglesia, que debemos orar, debemos de ser constantes. Entonces me vino a la mente una palabra. ¿Cuál es la palabra? Perseverancia. Y yo, bueno, perseverancia. Perseverancia es ser constantes. Bueno, vamos a ir al diccionario. ¿Qué significa la palabra perseverar? Dice: mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, durar permanentemente por largo tiempo. Esto me dice perseverar, orar. Entonces, si yo persevero en la oración, tengo que mantenerme por mucho tiempo. Muchas veces nos pasa de que nos llega la dificultad, nos llega el problema, y tu perseverancia hasta qué punto llega. Porque somos constantes cuando estamos apretados con el problema, cuando llega el dictamen del médico, cuando llega el examen, cuando llega la dificultad. Entonces ahí sí es mañana, noche y día oramos. Pero entonces se va opacando eso, va pasando los días, como no vemos la respuesta del Señor, entonces ahí empezamos a opacarnos. Pero ¿sabes qué es ese opacarnos? Que la fe se nos va disminuyendo. No es más nada que dejamos que la fe se nos vaya cayendo, y por eso es que no somos perseverantes. Amén. Entonces el Señor ponía estas palabras en mi cabeza: perseverar, y quería que le hablara en esta noche de oración. Entonces debemos de ser perseverantes en la oración para ver el actuar de Dios. Muchas veces clamamos al Señor en oración, pedimos en oración al Señor, pero ¿saben algo? Muchas veces y casi nunca
hemos visto la gloria del Señor. La gloria, esa gloria que el día que la veamos, cuando seamos perseverantes en la oración, vamos a desatar cosas allá arriba que nunca hemos visto. Amén. Amén. Eso lo escuché una vez que nunca han visto la gloria del Señor. Un compañero me predicaba una mañana en el trabajo sobre la gloria de Dios y nos decía que muchas veces clamamos al Señor, pero nunca hemos visto su verdadera gloria, o sea, su esplendor, porque no somos perseverantes, porque no lo buscamos a Él como deberíamos buscarlo. Pero si llegamos a ser perseverantes como Él nos invita, vamos a ver su gloria en todo su esplendor. En la palabra está escrito en 1 Tesalonicenses 5:17: orar sin cesar. Amén. Nosotros, ¿será que sí oramos sin cesar? ¿O será que cuando nos desesperamos por no escuchar esa respuesta, o porque no llega esa sanidad, o porque no llega esa solución, o no se abre esa puerta? ¿Será que mantenemos ese mismo fervor o esa misma intensidad en la oración? Muchas veces, y a mí también me pasa, que sí, que nos opacamos, que dejamos de hacerlo, dejamos de orar, dejamos de buscarlo. Pero cuando oramos, mantenemos una comunión con Dios. Así como ahorita lo mencionaba el pastor, decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si no pedimos, si no tocamos, si no buscamos, ¿cómo se nos va a dar? ¿Dónde pedimos? ¿Dónde hacemos todo esto? En la oración. Tenemos que estar constantes en oración, pedir siempre, que el Señor está presto a escucharte, está presto a atender tu necesidad. Amén. Entonces debemos de ser constantes. En las Escrituras encontramos muchos milagros que se desataron por medio de la oración. ¿Qué tipo de milagros? Vimos leímos cuando Pedro fue liberado. Una iglesia estaba reunida orando mientras él estaba preso. ¿Cuál es la cárcel de hoy en día? Nuestro problema. ¿Cuál es la dificultad? Esa cárcel de hoy en día es ese dictamen de ese médico o ese examen que salió en un resultado que no queríamos, que no esperábamos. Esperábamos algo positivo, no llegó, fue un resultado que hoy hoy nos desalienta. Pero el Señor me ha enseñado que con oración, que con perseverancia, puedo cambiar ese dictamen. Amén. Así como Pedro estuvo en aquella cárcel y esas personas se reunieron a orar, y llegó Pedro a esa casa y fue libre. Amén. Así nosotros podemos también hacer que el cielo se mueva a nuestro favor. Así como Jesús, siendo Jesús, tenía la necesidad de orar, ahora cuánto más nosotros no vamos a tener la necesidad de orar, Él siendo el Padre. Amén. Dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice, y oró y el cielo se abrió. Amén. Entonces, ¿qué me enseña? Que si yo oro, las puertas de los cielos son abiertas para mí. Amén. Entonces, si yo aquí en la tierra oro, algo pasa allá arriba. También encontré en la Escritura aquel juez que no creía en nada y que era un juez injusto, y llegó esa
esa señora que era muy intensa y molestaba a este juez injusto, y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba, hasta que el juez, no, yo mejor voy a hacer lo que esta señora hace porque me va a volver loco. Amén. Amén. Entonces, si nosotros somos constantes en la oración a Dios que le estamos orando, que es el Dios viviente y el único Dios, nosotros somos insistentes y le tocamos y le pedimos y lo buscamos, Él que es justo, y nosotros somos sus hijos, ¿cómo nos tratará Él a nosotros? Este juez injusto le dio lo que quería esa señora. Ahora nosotros que buscamos al Señor, al que nos ama, que nos cuida, que permanece fiel, que no cambia, Él cuanto más que siempre está dispuesto a nosotros a escucharnos. No va a estar atento a que tú estés ahí insistente hasta que desatas tu milagro. Amén. En la oración vamos a buscar, la oración tiene diferentes partes. Nosotros empezamos a orar y lo primero que tenemos que hacer es como tener una conversación con un amigo. El Señor está presto a escucharte. Lo que le vamos a decir al Señor en la oración no es solo pedir, sino también agradecer. Agradecemos por lo que nos dio y por lo que nos va a dar, por lo que creemos que el día de mañana Él nos va a entregar. Amén. En Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto me enseña a que yo debo pedir las cosas como si ya el Señor me los hubiera entregado. O sea, pedirlo de una manera como si ya fuera un hecho, porque a quien yo le estoy pidiendo es a un Dios que me ama. Pero también tengo que entender que si el Señor no quiere que se me abra una puerta, ese no del Señor también es para mi beneficio. No enfrascarme en que el único camino es el que yo creo. No, porque recuerden que mis pensamientos no son los mismos de Dios. Entonces debo entender de que el Señor, así como abre puertas de bendición, también cierra puertas de maldición. Amén. Ahora quiero contarles de mi testimonio. Pasa que una de las tantas auditorías que nosotros tuvimos en Procaps, donde yo laboro, una auditoría era un cliente nuevo. Bueno, es un cliente nuevo para Procaps, y llamaron a ciertas personas para que fueran a ser auditadas. Yo no era la primera persona. La primera persona se demoró mucho en subir al salón de la auditoría. Mi jefe me pidió, que me adelantara, que me presentara yo. Yo cogí los documentos que tenía y subí al salón de la auditoría. Me presenté al auditor y el auditor lo primero que me pregunta es por lo primero que él pidió. Él se molestó mucho porque yo no le llevé lo que él pidió de primero, pero yo no era la persona. Se molestó tanto el auditor que me decía: tú y yo estamos teniendo un problema de comunicación. Y yo, ese mismo día, el Señor había puesto gracia en mí. ¿Cómo? Yo tenía los audífonos puestos. Perdón. Entonces pasó que el auditor estaba muy molesto y yo le decía: pero yo no soy la persona, yo soy de otra área.
bueno, tenemos un problema de comunicación. Las demás personas que estaban en el salón me miraban porque yo no reaccionaba a las groserías del auditor. Generalmente, cuando un auditor a nosotros nos confronta de esta manera, nosotros no podemos ser groseros con ellos, siempre tenemos que manejar la situación. Pero créanme, de todos los años que yo llevo en la empresa, primera vez que veo esa actitud en un auditor. Yo le dije, no se preocupe. Les estaba contando que en la mañana yo había tenido mis audífonos puestos escuchando alabanzas. Trabajando escuchando alabanzas. Cuando mi jefe me dice, no, Eduardo, sube. Yo subo, quito mis audífonos y subo. Voy con la presencia. Yo digo que yo iba sereno. Porque eso es como todo. A ti te salen con grosería, llega un punto donde de tanta grosería y de tanta cosa que te dicen que tú estallas. Amén. Entonces, y estaba con la grosería y pasaba una cosa y yo le presentaba y él me decía al auditor, no me estás presentando lo que yo te estoy pidiendo. Y yo me eché hacia atrás y hasta los mismos personas que estaban conmigo se sorprendían por la actitud del auditor. Finalizó el día de la auditoría y antes de irme el auditor me dijo, ve que mañana me traigas todo lo que te estoy pidiendo y necesito. Entonces él me dice, no te veo tomando nota y necesito. Y yo le dije, no, pero dígame, toma nota. ¿Sabe? Yo no tenía lapicero, yo saqué el celular y me dice, toma nota porque necesito que mañana me traiga. Entonces empezó a decirme y yo le dije, no, pero eso que me está pidiendo no es mío. No, pero necesito que tú me asegures que eso que yo estoy solicitando me lo traigan mañana. Y ahí estaba la persona responsable del documento que le tenían que traer a él. Y entonces yo le dije, no, pero es él. No, pero necesito que tú me lo asegures. Y yo ahí terminé de escribir y yo, bueno, listo. Se acabó el día de la auditoría, se me acercaron los asistentes de auditoría y me dijeron, oye Eduardo, qué actitud tan horrible es. Y yo, no, sí, total, yo estaba que le decía. Me dice la muchacha y yo, no, pero fíjate, yo estaba tranquilo. Y sí noté que estaba bastante el hombre molesto y estaba ofuscado. Y mira que yo siempre estuve sereno. No, pero esa es la actitud de Eduardo, te felicito así. Listo. Yo llego en la noche a mi casa y le cuento a mi esposa. Y lo primero que me dice Norma es, Eduardo, pero vamos a orar. Y yo, bueno, amor, vamos a orar. ¿Verdad? O sea, vamos a orar. Y yo, bueno, vamos a buscar el nombre de él porque esta oración va a él. Saqué el celular, empecé a buscar cómo era el nombre del auditor y encontré, aquí está el nombre del auditor. Y empezamos a orar, Señor, con gracia en mi Padre, cámbiale esa actitud. Llegó el día siguiente, la actitud del auditor totalmente diferente. Y eso, le presenté los documentos, me daba consejos el auditor y demás, o sea, como una relación de dos amigos, como si el día anterior no hubiera pasado. Pero fíjense, hermanos, que ahí no termina el testimonio, sino cuando ya yo me levanto de la mesa y se acabó la auditoría. Y una de las auditoras, de las asistentes de auditoría, no se quedó con la espinita del día anterior y le dice al Señor, oiga, usted me trató mal al muchacho. Y dice el auditor, fíjense que yo ayer a las 9 de la noche sentí en mi corazón yo por qué traté a ese muchacho de esa manera. Y saben algo, que a esa hora yo estaba orando. Y el auditor dice, yo sentí en mi corazón yo no debí tratarlo a él así. ¿Por qué lo traté así? Y al día siguiente, o sea, hoy tenía que pedirte disculpas. El auditor diciéndome eso. Y yo le digo, con el permiso, claro,
me permite decirle algo. Quiero que sepa que yo soy cristiano y usted estaba en oración. Y eso me dice de que mi Dios es fiel. Y por eso usted tenía ese en su corazón. Entonces el auditor hasta me abrazó, me pidió disculpas por cómo me trató. Y él me dice, yo también soy creyente, me dice el auditor, yo también soy creyente y creo que todos tenemos un propósito. Y está bien que tú también lo seas, me dice el auditor, está bien que tú creas en algo porque eso es bueno, que creas en Dios. Y yo, bueno, un placer conocerlo y se acabó la auditoría. Amén. Sin ninguna observación, no dejó ningún hallazgo. Cuando en el primer día estaba que me pegaba. Pero ahí me di cuenta que el Señor me respaldó. El Señor fue fiel porque yo lo busqué cuando tuve la necesidad. Y gloria a Dios, mi oración tuvo respuesta al día siguiente. Por eso hoy el Señor me trae aquí a decirte que tu respuesta va a ser en el tiempo de Él. Que tenemos que perseverar, que tenemos que mantenernos en oración, pero que la respuesta llega porque llega. Amén. Ese era un testimonio que lo tenía guardado para cuando el Señor me llamara a estar acá al frente con ustedes, le contara esto a su pueblo. De que cuando permanecemos en oración, Él nos da respuesta. Pero a veces nos pasa que queremos una respuesta express, una respuesta de ya para allá. Pero no, tenemos que ser perseverantes, pacientes. Amén. Entonces la invitación en esta noche es: vamos a ser perseverantes, vamos a mantenernos firmes en oración y a pedir como si lo que estuviéramos solicitándole al Señor ya hubiera pasado. Así lo pedimos mi esposa y yo en esa noche, de que el próximo día iba a ser victorioso, y así fue. Y el Señor me dio la victoria, y así el Señor les dará la victoria. Amén. Saben que cuando yo llegué esa noche, llegué cargado a la casa. Llegué con todas las cosas que me dijo el auditor. Estaba con carga, estaba cansado. Y no, cuando oré, terminé de orar, encontré un descanso, un alivio. Entonces ahí aprendí que también en la oración yo entrego las cosas, mis cargas al Señor. No solo se las presento, sino que ahí las dejo. Entonces, mira, hermano, que el Señor no solo te escucha, sino te consuela y te da nuevas energías para nuevamente estar de pie, nuevamente enfrentar el problema, la dificultad. Porque muchas veces, así como yo, antes de llegar a mi casa, antes de orar, yo tenía en mi cabeza cada palabra del auditor, lo que me decía, que me regañaba, que me decía. Ahí lo que estaba haciendo era dándome yo mismo, repitiendo las mismas palabras del auditor. Y así somos nosotros cuando tenemos problemas. Nos quedamos en el problema y lo vamos agrandando el problema. O cuando llega la enfermedad o llega ese dictamen, nos quedamos pensando, anda, y ahora qué voy a hacer. Agrandamos la enfermedad. Pero el Señor me enseña a que debemos descansar y reposar en Él. Debemos de ser pacientes, porque todo se da en el tiempo que Él así lo decide.
Amén.